Ok, mi hermano, puede elevarnos en palabras de oración. Ok. Buenas noches a todos mis hermanos, hermanas, están conectadas por este medio. Vamos a iniciar con una oración y a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría y entendimiento para esta cena espiritual que vamos a tener. Oremos. Señor bendito Padre Celestial, bendito sea su nombre, bendito su reino, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amado Padre, esta noche estamos tus hijos conectados para aprender más de su palabra. Le pedimos que al orador de esta noche le dé esa sabiduría, ese entendimiento, que sea usted quien hable en sus labios de él, porque siempre es agradable escuchar su palabra, Señor, palabra viva, porque usted es un Dios de orden, Señor. Usted como nuestro Creador, Padre, siempre se lo pedimos y le estamos dando las gracias todos los días. Esta noche, bendito Padre Celestial, le pido por mis hermanos que están enfermos, que les dé su salud, Señor, para que se incorporen a las filas de su iglesia, Señor. Amado Padre Celestial, también le pido por la salud, por la familia del hermano Baldo, así como por todos y cada uno estamos presentes. Señor Padre Santo, alabado sea por siempre su bendito nombre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, seas por siempre su bondad y su voluntad. Amén y amén. Amén. Amén y amén, hermano. Muy bien, esta noche vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir hablando sobre la primera carta de Pedro y quiero invitarles a que vayamos al texto de primera de Pedro, en el cual, ¿verdad? Tenemos ya buen texto recorrido, el cual hemos estado meditando, pensando en él a la luz de la escritura. Y hoy vamos a entrar a lo que es el capítulo 1 en sus versículos 10 al 12. Vamos a hablar acerca de este título, ministrando no para ellos, sino para nosotros. Pedro, en su primera carta, en el verso 10, declara: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces, en esta noche vamos a estar meditando, ministrando no para ellos, sino
para nosotros. Y hemos estado, hermanos, hablando en Pedro algunos puntos de suma importancia para nosotros. En la primera de Pedro hemos visto que a través de la epístola hay varias bendiciones que nosotros como cristianos disfrutamos como elegidos de Dios. Y una de estas bendiciones es que hemos nacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí como vemos en el texto, nos hizo renacer para una herencia viva. Pero también Pedro nos dice en su epístola que el tener o el sentir un gozo inefable y glorioso es otra de las bendiciones que como cristianos hemos adquirido. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora Pedro trae a alusión una de las bendiciones, hermanos y hermanas, que nosotros gozamos como cristianos, es que nosotros, aunque sin haber visto a Cristo, nosotros creemos en Él y aunque ahora no lo estamos viendo cara a cara, nosotros os alegramos con gran gozo inefable y glorioso porque nuestra fe está siendo sometida a prueba. Por eso en el verso 7 habla para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, recordemos que Pedro presenta el tema de la salvación. El tema de la salvación que el cristiano disfruta como resultado de su fe en Cristo. Y al considerar lo que Pedro menciona en este pasaje, nos impresiona el hecho de cuán privilegiados somos nosotros los cristianos ante los ojos de Dios. Porque somos los destinatarios de un evangelio que fue profetizado y ha llegado a nosotros gracias al esfuerzo de un grupo muy distinguidos de individuos ante Dios. Esta primera de Pedro es un esfuerzo porque no se ministraban estas revelaciones por sí mismas, sino que se han ministrado a nosotros que hemos venido a ser cristianos. Y para considerar cuán privilegiados somos nosotros los cristianos, es necesario que nos identifiquemos con aquellos que ministraron para nosotros acerca de la salvación. Y lo primero que vamos a ver es que nosotros como cristianos tenemos el gran gozo de la salvación porque Pedro nos insta y nos revela que no para sí mismos,
sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ser cristianos y tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y el privilegio de la salvación porque nosotros fuimos ministrados por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el pensamiento principal de este pasaje de Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10? Cuando dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice Pedro, fuimos ministrados por los ángeles. Fuimos ministrados por los profetas. ¿Y cuál es el pensamiento principal de este pasaje? Bueno, que cuando los profetas profetizaban a menudo, eran profetas que se intrigaban por la revelación de Dios. Ellos se intrigaban por la revelación divina. Y vemos entonces que la escritura nos presenta que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces Pedro nos enseña que los profetas no solamente indagaban, sino que escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, porque estos profetas eran inspirados por el Espíritu Santo y no por su propia voluntad. Fíjese bien, hermano, hermana, que nosotros somos bendecidos de Dios porque fuimos ministrados por los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos, inspirados por el Espíritu Santo, no por su propia voluntad, eran personas que escudriñaban qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estos profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Me llama la atención esa palabra, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Por qué? Porque eran inspirados por el Espíritu Santo y no por su propia voluntad. Porque primero Pedro, segundo de Pedro 1:21 dice, porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y a menudo estos profetas del Antiguo Testamento mostraban incertidumbre acerca de las cosas reveladas, tanto que en Daniel 7:28 dice la escritura, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se desmudó
pero guárdeme el asunto en mi corazón. Dice Daniel que aunque sus pensamientos se turbaron y su rostro demudó, él guardó el asunto en su corazón. En el 8:26 del capítulo de Daniel, Daniel 8:26 dice, la visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, y tú guardarás la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no lo entendía. Todos nosotros sabemos acerca de esta profecía de que habla Daniel, cuando él fue y llegó a ser a quien Dios había escogido para que él pudiera entender los misterios, las revelaciones de Dios, y cómo él, un siervo de Dios, fue utilizado mediante la voluntad de nuestro Dios, y él quedaba quebrantado, estuvo enfermo algunos días, y cuando él se sentía que convalecía, dice que él entendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Por eso es que hablamos de que los profetas nos ministraron a nosotros por la voluntad de Dios, porque eran inspirados por el Espíritu Santo. Y aunque a menudo se postraban en incertidumbres acerca de las cosas que se revelaban, encontramos en esta carta de Pedro que estos profetas del Antiguo Testamento han sido para nosotros una bendición. Vemos nosotros cómo los profetas del Antiguo Testamento se puntualizaban, ¿verdad? De manera muy diligente, de manera muy presurosa, cómo ellos inquirieron, cómo ellos indagaron acerca de la salvación que usted y yo ahora gozamos. En nuestro texto que estamos viendo, a ellos se les reveló que no se administraran a sí mismos, sino que se administraran a nosotros. En Daniel 12, el verso 8 dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vemos entonces cómo se puntualiza el texto que estamos viendo, que los profetas nos administraban a nosotros acerca de esta salvación que sería revelada en estos tiempos postreros. Las aplicaciones de este punto, hermanos y hermanas, es que los cristianos de hoy hemos sido ministrados
¿Cómo? Fuimos ministrados por los profetas, así como Daniel, Moisés, Samuel, David, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y Daniel. Fueron estos profetas del Antiguo Testamento aquellos que Dios utilizó para que nosotros alcancemos esta bendición que ahora alcanzamos, que es nuestra salvación. Estos hombres, como muchos otros del Antiguo Testamento, dice la Escritura que dieron su vida para ministrarnos a nosotros. Estos grandes héroes de la fe sufrieron mucho en su servicio a Dios y lo hicieron por usted, lo hicieron por mí, amado hermano y hermana. Y es lo que Pedro trae en mente cuando le escribe a sus lectores esta primera carta de Pedro y quiere hacerle entender a ellos que mediante su situación la cual ellos estaban viviendo, era necesario que ellos se dieran cuenta que los profetas del Antiguo Testamento fueron ministrados por ellos, o para ellos, perdón, para ellos. Y así como estos profetas del Antiguo Testamento nos han dado a conocer la voluntad de Dios con referencia a la salvación, así los profetas del Antiguo Testamento se la daba a conocer a ellos. Y vemos ahí en Hebreos 11:36, otros experimentaban vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos, a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto nos da una enseñanza y nos dicta cuán especiales somos nosotros ante los ojos de Dios. Fuimos ministrados por los profetas del omnipotente Dios, quienes soportaron todas estas cosas por nuestra causa. Pero aún más allá, Pedro quiere que sepamos que los profetas del Antiguo Testamento sí fueron personas que no eran dignos, fueran personas que anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, por causa de cada uno de nosotros. Y no solamente los profetas, sino que también fuimos ministrados por el Espíritu Santo. Este pensamiento también se expresa en nuestro texto cuando el texto nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
Ahora aquí habla que el Espíritu Santo inspiró a los profetas para proclamar las cosas que vendrían. Y dice, indicaba el Espíritu. Inspiró el Espíritu Santo a David, inspiró el Espíritu Santo a Isaías para profetizar acerca de los sufrimientos de Cristo. Y sabemos de un salmo mesiánico muy conocido por todos, como es el Salmo 22. Y también una profecía de Isaías 53, el verso, el verso 9 en adelante. Y dice las escrituras, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahí podemos ver una profecía del Antiguo Testamento. Y en Isaías 53 habla de que angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, virá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí están estas profecías de los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron acerca de los sufrimientos de nuestro Cristo, de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo guió a los profetas para proclamar las glorias que vendrían. Y dice la Escritura acerca de la resurrección de Cristo, que se alegró, como dice ahí Isaías 53, 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia haya plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vemos cómo David nos habla en el libro de Salmos acerca de la resurrección de Cristo. Cómo Daniel nos habla acerca de su ascensión y coronación, donde Daniel 7, el verso 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercar delante de él, y le fue dado dominio, gloria,
reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. Entonces sí fuimos ministrados por los profetas del Antiguo Testamento, pero también fuimos ministrados por el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que les revelaba detalladamente acerca de las profecías que profetizaron acerca de las glorias que vendrían, de la resurrección de nuestro Cristo, de su ascensión y coronación en los cielos. Y fue el Espíritu Santo quien inspiró a los apóstoles en la revelación del Evangelio. Y por eso dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué dicha y qué bendición, hermano amado, hermana, tenemos de que los profetas, el Espíritu Santo, fueron aquellos que hablaron de lo prometido por Jesús a sus apóstoles allá en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que ahora hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tal como Pablo le dijo a los Efesios, ahí en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Así que los profetas del Antiguo Testamento ministraron para nosotros mismos acerca de la salvación. El Espíritu Santo también guió a estos profetas y fue por el Espíritu Santo que vemos cómo se reveló la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y mediante esa voluntad vemos cómo el Espíritu Santo también nos ha ministrado a nosotros. Pero también consideremos las explicaciones de esta verdad a través de su ministerio de inspiración y revelación a los apóstoles, a los profetas. Hemos sido nosotros ministrados por el Espíritu Santo también. Debido a su obra divina, ahora usted y yo tenemos la revelación completa de la palabra de Dios a nuestro alcance. Además de su obra santificadora, hablando del Espíritu Santo, a la que Pedro se refirió en primera de Pedro 1:2 cuando dijo, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que el Espíritu Santo juega un papel muy importante porque fue aquel que dio su revelación por la voluntad de nuestro Dios a los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron y proclamaron acerca de las glorias que vendrían tras el Cristo de las Escrituras. Y también este Espíritu Santo
mostrando su revelación y también mostrándonos la santificación que nos mostró a cada uno de nosotros mediante la obediencia. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos, ¿apreciamos la administración del Espíritu Santo? ¿Apreciamos a lo largo de los siglos esa administración del Espíritu Santo? No es un asunto de demostración del gran valor que Dios le da a sus elegidos. Pero hay otro grupo de hombres distinguidos, hermanos, que dieron su vida por ministrarnos a nosotros. No solo los profetas del Antiguo Testamento, no solamente el Espíritu Santo, sino que también los apóstoles. Los apóstoles nos ministraron y esto es lo que deducimos de lo que dice Pedro, capítulo 1, el verso 2, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los que ahora os han anunciado, por lo que os han predicado el evangelio. Estos son los apóstoles. Estos son los apóstoles. Y aquí hace una referencia a ellos, amados hermanos, quienes fueron comisionados para predicar el evangelio. En Marcos 16, 15 al 16 se les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando cumplieron la gran comisión, estos apóstoles se consideraron servidores de aquellos a quienes predicaban. Tal como dijo Pablo allí en 1 Corintios capítulo 3, el verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Fueron simplemente los apóstoles servidores de Cristo. Y en 1 Corintios 3, 21 en adelante dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Capítulo 4 de 1 Corintios, el verso 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Luego vemos nosotros en la carta del apóstol Pablo a los hermanos allí en segunda de Corintios, el capítulo 4, el verso 5, dice la escritura: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Pedro, Santiago, Juan, Pablo, fueron ministros, o más bien fuimos ministrados por ellos. Fuimos ministrados por Pablo, fuimos ministrados por Pedro, por Santiago, por Juan, quienes dieron su vida para convencernos a nosotros y convencer al mundo que nuestra fe en su testimonio no es una fe infundada, sino es una fe basada en su palabra. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que se agolpa a mí, cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fuimos ministrados, amados hermanos, no solo por los profetas, no solo por el Espíritu Santo, sino que también fuimos ministrados por hombres como Pedro, Santiago, Juan, Pablo, que dieron su vida por cada uno de nosotros y sufrieron todo lo que ahora acabamos de leer por cada uno de nosotros, para que ahora cada uno de nosotros tengamos un ejemplar de la Biblia en nuestras manos y ahora cada uno de nosotros podamos gozar de la salvación tan grande que fue preparada de antemano por cada uno de ellos. Finalmente se nos señala otro grupo noble de servidores, de aquellos que son elegidos de Dios. Y en ellos están los ángeles, hermanos. También fuimos ministrados por los ángeles. Ahí en Primera de Pedro 1:12, los ángeles se interesan por cada uno de nosotros. Vemos cuán importante somos cada uno de nosotros como hijos de Dios, para que cada uno de nosotros sepamos y entendamos que estas personas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los cuales anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Y vemos cómo se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, déjenme decirle que los ángeles se interesaron grandemente por esta salvación que ahora usted y yo gozamos. Los ángeles se interesaron por nosotros también, porque ellos anhelaban saber de esta salvación, hermanos. Ellos anhelaban saber de esta salvación. Cosas en las cuales dice, anhelan mirar los ángeles. En las cosas que profetizaron los profetas, en las cosas que anunciaban los apóstoles a través del Evangelio y la revelación que era dada por el Espíritu Santo a estos servidores. También vemos por qué los ángeles se interesaban por nosotros. Bueno, ellos estuvieron involucrados en el proceso de predecir y de revelar la salvación en Cristo. Por ejemplo, las apariciones de Gabriel a Daniel, allá en Daniel 8:16, dice, y una voz de un hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y luego en el capítulo 9, el versículo 21 y 22,
aún estaba hablando en oración cuando el gran varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: David, Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Por ejemplo, las apariciones de Gabriel a Zacarías y a María en Lucas 1, el verso 11 al 19. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobre regocijó temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia a los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darás estas buenas nuevas. Al sexto del mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y dice el 27: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: sálvame, muy favorecida, y el Señor esté contigo, bendita entre las mujeres. Más allá, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y en su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te concebirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha de haber concebido hijo en su vejez, y este es el séptimo mes para ella, la que será llamada estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y de esta manera vemos cómo las apariciones de Gabriel allá a Daniel en el Antiguo Testamento, como las apariciones de Gabriel ahí a Zacarías y a María en el libro de Lucas, capítulo 1, del 11 al 19 y 26 al 38. Vemos tales apariciones que hablaban acerca
de la venida del Cristo. Igual que los profetas, los ángeles también estaban interesados en los detalles de la salvación venidera que vendría para cada uno de nosotros. Los ángeles no se ministraban a sí mismos, sino que se ministraban a nosotros. Hebreos 1, el verso 13 y 14, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El Espíritu Santo nos revela que los ángeles eran ministradores, eran aquellos que iban a ministrarnos a nosotros para servicio, para favor de los que serían herederos de la salvación. Por lo tanto, hermanos, concluimos que el Padre Celestial tiene en alta estima a nosotros los cristianos en este tiempo, como a los destinatarios de esta carta, a los elegidos de esta carta, como a cada uno de nosotros, como elegidos, para que seamos servidores y para que seamos un número distinguido. La gracia de Dios nos concedió alcanzar un punto máximo, porque además de los profetas, además del Espíritu Santo y los ángeles, Dios envió, escuche bien, a su Hijo unigénito para servirnos. Ahí en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿No responderemos a esto con un servicio agradecido mediante la obediencia fiel a su voluntad, a nuestro Dios? Como dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque el Dios que usted y yo, hermanos, servimos es un fuego consumidor. Así que los profetas profetizaron de la gracia destinada. También el Espíritu Santo, como también los apóstoles y también, fíjese bien, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. La pregunta, hermanos, es ¿cuántos de nosotros estamos sumamente agradecidos, ya que mediante ellos, usted y yo ahora gozamos de la salvación tan grande, que fue anunciada primeramente por los que oyeron y ahora ha sido confirmada por cada uno de nosotros? Gracias por su atención. Voy a pedirle a mi hermano Mario Arellano, si está en la plataforma, si por favor nos puede elevar en última palabra de oración. No está el hermano. Ya se retiró, hermanito. Ok, mi hermana. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias por esta bendición que nos has dado, que la palabra de Dios tuya nos revela que cada uno de nosotros fuimos
ministrados por los profetas del Antiguo Testamento. Fuimos ministrados por el Espíritu Santo, por los apóstoles, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien vino a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, quien vino a mostrar el ejemplo de servicio sobre cada uno de nosotros. Que esta palabra nos llene de dicha, de gozo y de consuelo, como le llenó a los hermanos del primer siglo, para que nosotros seamos un pueblo agradecido y que podamos nosotros también ser portadores de estas bendiciones tan grandes que tanto los profetas del Antiguo Testamento, los ángeles y aún los apóstoles y tu Hijo Jesucristo estuvieron interesados por nuestra salvación. Gracias, oh bello Dios, misericordioso y bondadoso, por esta bendición. Gracias por tu amor inefable y gracias por cuanto nos has dado, que es la salvación que nos has prometido mediante nuestra fe y obediencia a tu palabra y fidelidad a ti. Gracias por los hermanos que hoy estuvieron dispuestos a reunirse en esta plataforma para estudiar tu palabra. Por aquellos que se conectaron y ahora ya se han desconectado, gracias también. Y le pedimos, oh Dios, que nos ayudes, si es tu voluntad, darnos vida el día miércoles para que sigamos estudiando acerca de tu palabra y darnos cuenta de estas bendiciones tan grandes que hemos recibido mediante el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por esta bendición y oramos y pedimos todo esto a través de Cristo Jesús, conforme a tu divina y santa voluntad. Amén y amén. Muy bien, hermanos, no sé si hay preguntas, comentarios. Los hermanos que estamos, podemos levantar la mano, comentar. Hoy no estuvo con nosotros el hermano Barney por asunto de trabajo secular. Esperamos que el próximo día que le toca su presentación esté con nosotros. Oremos para que sea posible. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que no hemos entendido? Hermana Adoración, puede abrir su micrófono, hermana, y hablar. Ay, parece que ya. Ya, hermano. ¿Me escucha, hermano? Sí, hermano. Gracias. Sí, hermano. Hermano, es más que nada un comentario y el agradecimiento. Ya nosotros entendemos la gran obra que implica la salvación. Si nos centramos solamente en Cristo, es para vivir eternamente agradecidos y anhelando ya estar en su santa presencia en el reino celestial. Pero ya con esto que usted nos acaba de explicar y que pues en lo personal me queda muy claro, es todavía como considerar por qué en varias ocasiones se le llama esta salvación tan grande, porque es algo tan grande, tan valioso. Es como cuando en un evento, en alguna actividad, solamente vemos lo que se expone, pero no vemos lo que hubo días atrás, la preparación. Así que esto es algo maravilloso. En verdad que, ¿qué somos nosotros para que Dios nos tenga en su memoria y haga todo esto por nosotros, mi hermano? Pero a la vez de que nos llena de gozo y de celo para seguir firmes, a mí en lo personal, mi hermano, también me genera cierta tristeza pensar que hay hermanos, hay hermanos en Cristo, en mi caso, que luego no tengan en cuenta todo esto y que fácil se les haga despreciar y subestimar esta salvación. Entonces, mi hermano, pues muchas gracias por su enseñanza y que Dios les bendiga. Gracias a todos mis hermanos. Un abrazo en el amor de Cristo. Amén, hermano. Hermana Adoración, no solamente usted sufre de esta tristeza, de esa desesperación y esa agonía al saber de que hermanos en Cristo
hermanos que fueron bautizados en Cristo y que realmente Dios mostró su amor de tal manera que ha trabajado mucho para que nosotros gocemos de esta salvación, se aparten rápidamente de la fe. Eso pasa con nosotros también acá, hermana, en Nicaragua. Hoy me llamó una hermanita que hemos estado orando por ella, que el diablo la ha zarandeado mucho. Y me alegró mucho al oírla y decirle, hermano, espero en verle el jueves. Y quiero saber si puedo seguir adelante sirviendo a Dios. Y le dije, sí, hermana, aquí está usted recibida con los brazos abiertos. Aquí todos tenemos un corazón dispuesto para recibirle, perdonarle, pero principalmente nuestro Dios. Y creo, hermano, y hermana, de que muchas veces esto sucede porque no se dan cuenta del gran valor tan grande que Dios mostró para usted, para mí, para cada uno de nosotros y para ellos. Entonces espero que Dios nos ayude para que esta enseñanza nos ayude a que podamos darle el valor que se merece, porque es algo tan grande que recuerde que envió a su único hijo a este mundo a dar su vida en rescate por todos nosotros, que no merecíamos, hermano, absolutamente nada. Nada, solamente merecíamos el castigo, ¿verdad? Que cayera sobre cada uno de nosotros. Gracias, hermana, adoración. Y anímese, no se me ponga desanimada y desalentada. Estas lecciones son para ánimo y seguir enseñando a aquellos que son duros de corazón, que son incircuncisos de oído y de mente, hermana. Hay que seguir enseñando. Falta mucho mientras estemos en esta vida. Ánimo, mi hermana. Ahí luego le echo una llamadita que platiquemos, yo. Muy bien, hermana. ¿Algún hermano, otra hermana? Hermana, hermana Isabel Castro, por favor. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Quería hacer mi comentario sobre el estudio, estuvo muy claro y muchas veces no nos damos cuenta por todos los medios por los cuales el Señor nos habla, la enseñanza que nos deja del Antiguo Testamento. Muchos quieren apegarse a ella, otros no la toman en cuenta y por eso la Biblia está completa, porque hay muchas partes del Antiguo Testamento que todavía hoy en día estamos llevándolo a cabo. Usted lo explicó, son profecías que son muy importantes, que su pueblo no obedeció, pero ahora nosotros que somos su pueblo tenemos que obedecerlas y hacer su voluntad y no ser incrédulos en todo lo que el Señor nos habla desde el Antiguo Testamento, porque desde ahí nos viene hablando que vendrá su Hijo. Y es algo muy importante porque hasta ahí el Señor desde el Antiguo Testamento que viene manifestando, sobre todo Isaías, donde usted dio lectura, que fue tanto el amor que el Padre nos tuvo a nosotros, que mandó a su Hijo, ya que el pueblo no obedecía ni porque hicieran les profetizaran los profetas, ni porque vinieran los ángeles. Por último mandó a su Hijo y aún así tampoco le obedecieron. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra fe muy firme, muy, ahora sí que muy bien prepararnos y tener una fe, pues grande, 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 para que nosotros podamos hacer su voluntad y podamos ser, hacedores de su palabra y poderla compartir tal como es. Porque muchas veces esa fe que nosotros trabajamos, porque tenemos que trabajar en ella, nos da una paz y una calma. Y cuando nosotros no trabajamos nuestra fe, siempre nos hace cometer errores que nos quita la paz y la calma, que en este caso mucha gente le llama errores cuando son pecados, pero claramente sabemos que son pecados. Entonces esa fe que vamos a trabajar por todo lo que
hablaron los apóstoles que son del Nuevo Testamento y todo lo que usted explicó es para que nosotros lo apliquemos al día a día y nuestra fe vaya creciendo abundantemente y esa paz que tanto pedimos a Dios en estos tiempos de tribulación, que en el mundo entero hay mucha violencia, la tengamos. Y no nos preocupemos qué va a pasar con nuestro cuerpo, sino tengamos preocupación qué va a pasar con nuestro espíritu si no obedecemos y hacemos su voluntad. Gracias, hermanito, que Dios le bendiga por la enseñanza. Gracias a usted, hermana, por su comentario. Me anima bastante. Bueno, si no hay más comentarios, no hay más preguntas, yo les agradezco. La invitación ha sido correspondida. El próximo miércoles estaremos con el hermano Barney en cuanto a su enseñanza de Pedro y estaremos enviando la invitación para que ustedes también la puedan enviar a otros. Yo no tengo números de muchos hermanos y hay hermanos que se vienen conectando con nosotros a través de la reproducción de estar enviando cada mensaje de cada invitación nuestra a hermanos que tenemos en la lista. Nuestra hermana Adoración se retiró porque va tiempo justo para llegar a su trabajo. El hermano Mario Arellano dijo: buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano Osvaldo, por la enseñanza. Debo de salir de la reunión. Que Dios le bendiga. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Saludos a las iglesias locales donde se reúnen. Saludos del hermano Barney y hermana Mercedes. Saludito especial a su mamita. Y un abrazo a todos los hermanos que estamos acá en la plataforma. A nuestra hermana Tere, gracias. Dios te bendiga, hermana, por estar con nosotros. Sigan compartiendo el link para ver hasta cuánto Gracias, hermano. llegamos. Que Dios me les bendiga a todos y gracias por habernos acompañado. Feliz noche a todos. Que Dios me les bendiga. Feliz noche. Buenas Buenas noches, noches. hermana Buenas Isabel, noches. Buenas noches, hermano. hermano. Gracias, hermano Israel, por la oración. Cuídese. Saludos, saludos. Bye, bye, Dios los hermana bendiga, Mercedes. un abrazo a todos. Amén, amén, hermanos. Acuérdense que la meta es llegar Amén, a hermano.